Hay una industria que proyecta facturar 1.480 millones de dólares este año. Se llama Geo, la optimización para motores generativos. El 15 de mayo, la empresa sobre cuyo buscador se ha construido toda nuestra industria, publicó el primer documento oficial al respecto. La primera línea dice que, desde la perspectiva de Google, optimizar para la búsqueda generativa sigue siendo SEO. Una industria de 1.400 millones y un documento que dice que esa industria no es una disciplina aparte. Uno de los dos sobra. Y si este año has aprobado una línea de presupuesto con estas 3 letras, la respuesta quizá te está costando dinero. ¿Geo o SEO? Quizá nos estamos haciendo la pregunta equivocada. El 15 de mayo de 2026, Google publica su guía de optimización para funciones de IA generativa. Lo anuncia John Mueller en el blog de Search Central y queda en una sección nueva de su documentación, Fundamentos de IA generativa. El contexto en 2 frases. Tenemos AI Overviews, que son los resúmenes generados por inteligencia artificial por encima de los resultados de Google, y AI Mode, que es su modo conversacional. Durante 2 años nadie sabía oficialmente cómo aparecer ahí, había especulaciones, había pruebas, había tests, pero este documento es la primera vez que Google lo pone por escrito. Hasta mayo todo eran conferencias, hilos y teorías varias. Tenemos alguna guía de Bing también, pero nada por parte de Alphabet. Ahora tenemos esta versión de Google. El documento está muy centrado en desmontar mitos y técnicas milagrosas. Y hay un apartado específico. Pregunta, ¿qué ocurre con AEO y Geo? AEO significa optimización de buscadores de respuestas y Geo significa optimización de buscadores generativos. Ambos términos se pueden utilizar para describir el trabajo centrado específicamente en mejorar la visibilidad en las experiencias de búsquedas con inteligencia artificial. Desde la perspectiva de Google, optimizar para la búsqueda con IA generativa es optimizarlo para la experiencia de búsqueda y por lo tanto sigue siendo SEO. La guía tiene una sección entera de descartes, cosas que según Google puedes ignorar. Los archivos llm.txt, Google puede rastrearlos, pero los trata como cualquier otro archivo. Traducir el contenido en bloques pequeños, el famoso chunking, es innecesario. Reescribir el contenido específicamente pensando para la inteligencia artificial, también innecesario. Datos estructurados, esquema especial para inteligencia artificial, no existe. Y perseguir menciones artificiales de tu marca, lo bloquean los mismos sistemas anti-spam de siempre. Y hay un detalle importante. Cuando la guía menciona los servicios comerciales de AEO o Geo, remite al lector a otro documento suyo, la guía para evaluar consejos SEO de terceros, la que existe desde hace años para protegerte del SEO de baja calidad. Google no debate con la industria Geo, la archiva. Mientras ese documento se escribía, el mercado hacía todo esto. Informes proyectando los servicios Geo en 1.480 millones para 2026, camino de 17.000 millones en 2034. Tenemos agencias y profesionales publicitando catálogos de más de 20 tácticas Geo con la creación de archivos LLMX, entre ellas consultores de LinkedIn que van picando a tu puerta enviándote mensajes privados, seguro que has recibido más de uno. Herramientas cobrando una suscripción mensual por generar esos archivos, los que Google te recomienda que no hace falta tener. O por hacer un prompt tracking muy sesgado, que ni siquiera te van a saber interpretar. Las fechas importan porque la documentación oficial ha llegado en mayo de 2026 y tenemos una industria que ha empezado a facturar desde hace ya algunos años, desde la aparición de ChatGPT en 2022. Y para completar el cuadro, Microsoft. En febrero, Bing lanzó un panel de citaciones de inteligencia artificial en sus Webmaster Tools y el anuncio oficial lo presenta literalmente como un paso inicial hacia herramientas de Geo. Sí, tenemos que Google dice que Geo SEO y Bing dice que Geo existe. Los dos grandes buscadores utilizan definiciones diferentes, direcciones opuestas para definir la misma palabra. Así que tienes preguntas si son razonables. ¿Geo es distinto del SEO? ¿Hay que hacer algo diferente realmente? ¿Merece la pena meterle presupuesto o el archivo famoso llms.txt? Las respuestas oficiales existen desde hace unos meses y se contradicen entre sí, o al menos generan más dudas que respuestas. Y eso deja un debate sobre la mesa. Veamos qué significan realmente.
Es cierto que se han abierto canales nuevos, es cierto que había técnicas que podían mejorar la visibilidad en esos canales y es cierto que las empresas detrás de los LLMs eran muy opacas sobre qué utilizan y cómo funcionan. A eso hay que sumarle que hay mucho humo y mucho oportunista intentando venderte la nueva píldora milagrosa aprovechando este baile de siglas. Muchas técnicas son pan para hoy y hambre, mucha hambre para mañana. La base del geo a largo plazo sigue siendo el SEO. El on-page es básicamente lo mismo, es escribir para el usuario y ponérselo fácil a las máquinas. Sí que se ha visto que quizá cambia un poco más el peso a las citaciones, a las menciones, la parte off-page, la parte de contenido generado por el usuario, reviews, críticas y demás, pero al final debemos pensar que todos los sistemas, todos los algoritmos, todos los LLMs que producen y están detrás de chatbots o buscadores están convergiendo hacia lo mismo, como estamos viendo en las propias plataformas que van a ofrecer casi el mismo resultado, se diferencian muy pocos. Además, los chatbots tienen que pasar por lo que ya pasó Google, luchando contra el spam y pasando por diferentes updates, y de hecho ya lo estamos viviendo. Por supuesto, seguimos teniendo estudios y saliendo números y estadísticas. Por ejemplo, la correlación entre rankear y ser citado se está rompiendo en tiempo real. Hemos pasado, por ejemplo, del 76 al 38% en solo 8 meses. Pero quizá el problema de fondo es más grande. El artículo de Pedro Díaz en Search Engine Journal debatía sobre si el SEO es más marketing o producto. El SEO no es solo contenido y links, y quizá ese es el problema, es continuamente bajarlo ahí. El problema no es de percepción, es de organigrama. La fama de dark art del SEO no se arregla con storytelling ni soft skills. Viene de estar archivando bajo marketing durante 20 años una función que no posee ninguna de las palancas de las que el SEO se hace responsable. Además, tenemos el componente de responsabilidad sin autoridad. El SEO responde por resultados que no puede producir solo, porque todo eso lo controla producto, ingeniería, aparte de marketing y otros canales como las redes sociales. Toda esta gestión con los decisores es quizá interpretar el lenguaje de una función que tiene que mendigar cada entregable. Además, tenemos que tener en cuenta el tiempo de campaña versus el tiempo de infraestructura. El marketing normalmente se mide por trimestres y el SEO se va componiendo en años. Por eso las auditorías acaban en el cajón. Identifican 47 problemas que requieren 18 meses de ingeniería, pero hay que reportar el trimestre que viene. Eso se quieren resultados ya. Además, el contenido como única palanca deforma la profesión. Como lo único que el SEO realmente puede entregar fácilmente sin pedir demasiados permisos es contenido, y además Google lleva 20 años predicando crear buen contenido, darle valor a través del contenido, todo cambio se traduce en una receta de contenido. Optimización para AI overviews, optimización para agentes, cualquier cosa. Cuando en realidad casi todo es un problema de arquitectura para los 4 contextos de retrieval que tenemos actualmente. Si la pregunta correcta no es geo o SEO, sino dónde vive esto en mi organigrama, quizá las dudas se responden solas. Entonces, con todo esto, ¿qué cambia para el próximo lunes? Podemos responder quizá a las preguntas que más nos duelen ahora mismo. ¿El geo es diferente al SEO? Para Google no, para el resto hay una capa fina encima del SEO, no es un sustituto. ¿Hay que hacer algo diferente? Pues lo fundamental no, quizá decidir qué crawlers dejas entrar y luego trabajar la marca fuera de tu dominio. ¿El algoritmo funciona diferente? Pues para empezar quizá deberíamos hablar que no son algoritmos de por sí, sino LLMs, y hay ciertas diferencias, pero la base sigue siendo la misma. ¿Merece la pena un presupuesto aparte? Pues habría que decidir según el volumen y el impacto que tiene en tu negocio. Entonces puedes ver si merece la pena invertir un poco más de tiempo y recursos y dinero en esto. Pero quizá debes confiar en lo que te diga el SEO con los números en la mano. Le meto un archivo llms.txt. Bueno, pues para Google dice que no tiene efecto documentado. Si lo venden como táctica bandera roja, en cuanto a agentes quizá podemos empezar a tenerlo en cuenta, pero no es la panacea para ningún SEO ni para ningún geo. Y me paro aquí en el debate del archivo llms.txt porque Chrome Lighthouse ha añadido una auditoría que comprueba si tu sitio tiene este archivo. Forma parte de una nueva categoría experimental llamada Agentic Browsing, que evalúan cómo de bien está construido tu sitio para la interacción con máquinas. Lighthouse busca la presencia de un resumen legible por máquina en la raíz del dominio. Esto parece ser una contradicción porque llega menos de una semana después de que Google publicara su guía de optimización para inteligencia artificial generativa, donde se decía
que no necesitas este tipo de archivos. O sea que en una mano dice que no hace falta y por otra tienes a Chrome pidiéndotelo dentro de su checklist. Se le preguntó específicamente a John Mueller sobre esto y dijo que no hace falta para Search, pero hay más cosas en una web que solo SEO. Separa Discovery, que te encuentren, eso podría ser SEO, de Functionality, que es una vez que te encuentran pueden hacer bien esa tarea, en concreto los agentes. Tiene sentido porque la IA de programación parsea mejor la documentación si tiene una versión simplificada en Markdown, pero lo describe como una muleta temporal para ahorrar tokens, ya que los modelos leen HTML perfectamente. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Si tu sitio tiene cosas mucho más importantes que hacer para el SEO que prepararse para una futura situación que puede llegar o no para el tema de los agentes, quizá deberías priorizar otras acciones antes. Y seguimos con algunos datos más porque tenemos un estudio muy reciente de SimilarWeb y decía este estudio que 6 de cada 10 clics aterrizan en la página de inicio. Si tu marca no es una entidad reconocible, no hay puerta. Quizá esta es la primera iniciativa que deberías priorizar. Entonces, si tu agencia te propone una línea de presupuesto llamada Geo, le puedes hacer 3 preguntas antes de firmar nada. La primera, ¿qué parte de esto no es SEO que ya deberíais estar haciendo? Si la respuesta es un poco vaga, quizá te están revendiendo lo mismo con una sigla nueva. ¿Qué citaciones y qué tráfico desde inteligencia artificial tengo hoy y dónde lo medimos? Sin línea base no hay resultado y por lo tanto no hay proyección. Y 3, ¿qué parte del feed recurrente va a tácticas que la documentación oficial acaba de descartar? La guía de Google es pública, así que la puedes utilizar para apoyarte en esto. Quien tenga buenas respuestas, quizá merece una reunión para discutirlo. Quien no, pues quizá simplemente te está vendiendo unas siglas nuevas. Y recuerda que las siglas van a seguir cambiando, los canales también, pero las preguntas de fondo no. ¿Quién eres? ¿A quién le hablas? ¿Y dónde está a ese a quien le hablas? Eso es lo que realmente te importa a ti, a tu marca y a tu negocio. Bienvenidos a Outpost, la conversación sigue.